En esta ocasión estaremos tratando la historia del pueblo de Israel en el libro de Números. Así que bienvenidos a este estudio para que podamos conocer el trato de Dios con el pueblo de Israel. Quiero comenzar diciendo que estamos muy contentos de poder entrar a sus hogares a través de este medio. Mi nombre es Yediel Borboya Mata y estamos para servirles. Entraremos en este día el estudio de Números. Y Números nos relata la historia del viaje del pueblo de Israel desde el monte Sinaí hasta las planicies del Moab en la frontera de Canaán. Así que vamos a estar observando generalidades, pero también cosas específicas que nos hablan acerca del trato de Dios con el pueblo de Israel. Fíjate que este libro nos cuenta los murmullos y la rebelión del pueblo de Dios y de su juicio consecuente. O sea, cuáles fueron las consecuencias de haberse rebelado en contra de Dios. Pero también cómo después de haberlos sacado de Egipto, habla con ellos y hace pacto de tal manera que allí en el monte del Sinaí no respondieron con fe, ni con gratitud, ni con obediencia, sino más bien con poca creencia, con ingratitud y con actos repetidos de rebelión. Pero aún así, bajo esa rebeldía, Dios estaba tratando con el pueblo de Israel, con su pueblo, con los escogidos. Así que la comunidad de los redimidos perdió el derecho a su parte en la tierra prometida. Y habíamos estado comentando en algunas otras ocasiones ese trato de parte de Dios y cómo fueron condenados a andar por el desierto 40 años hasta que toda la generación que había salido de Egipto murió, a excepción de 2. Pero los que disfrutarían de esa promesa de la tierra prometida fue la siguiente generación. De ellos había sido esa oportunidad. Así que hoy vamos a ver el censo de los soldados, ¿sí? Vamos a ver el censo de los soldados y vamos a ver la razón por la cual se hace este primer censo. Bueno, ya hemos visto cómo Israel fue liberado de la opresión de 400 años en Egipto. Pero ahora, bajo el monte Sinaí, se le habían proporcionado al pueblo de Israel convenios, leyes y ordenanzas para que fuesen santos, para que viviesen santos. Entonces el pueblo de Israel debía ir a conquistar la tierra prometida, ¿sí? La organización que tenían en tribus ya era algo natural para ellos, ya estaban organizados de esa manera, pero ahora solo faltaba saber quién dirigiría cada tribu y cuántas personas estarían en la posición de estar o de ir a la guerra. ¿Cuántos lo componían? ¿Cuántos eran? Por esos números había que contarlos. Y por eso es la razón de este primer censo. ¿Cómo se ejecutó este censo? Bueno, el Señor mandó a Moisés a hacer un conteo general, un censo en el que se contara a todos los varones de guerra. Pero quiero decirles que aunque en este censo está contando a todos los varones a partir de 20 años para que fuesen a la guerra, no estaba contando a los siervos, no estaba contando a los que eran menores de esa edad, no estaba contando a las mujeres. Así que por lo tanto debemos de considerar que el número que vamos a ver en este estudio era mucho mayor del que está aquí. ¿Por qué? Porque no estaban contando niños ni mujeres, solo hombres de 20 años hacia arriba, aptos para la guerra. Dice la palabra del Señor, dice: haced un censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las castas de sus padres, con la cuenta de los hombres por cabeza, todos los varones uno por uno. Números 1:2. Por las castas de sus padres quiere decir por las tribus.
Quiere decir también que contarían a cada persona, pero solo a partir de 20 años hacia arriba. Es decir, únicamente los hombres de guerra y los que podían combatir. Fueron contados todos, mas no se podía contar con ellos. La palabra del Señor nos dice, y podemos ver en Números, que sí es cierto, estaban contando, pero esa generación que salió de Egipto, que entraría a esa caminata, a ese viaje, a esa conquista, no llegarían a ver la tierra prometida. En ese momento estaban preparados ellos para avanzar y recibir su tierra. Como preparación, en este libro recibe su nombre de este censo. Numeración, quiere decir numeración del pueblo. La excepción, vamos a ver que había una excepción en este censo, ¿sí? Los integrantes de la tribu de Leví no serían contados. Estamos hablando de 22,000 hombres, ¿sí? Estamos hablando de 22,000 hombres. Entonces, ¿por qué? Porque era el pueblo o era la tribu escogida de parte de Dios y habían sido escogidos por el Señor con un propósito distinto. ¿Cuál es ese propósito? Es muy especial y es muy sagrado. ¿Sí? La preservación y el cuidado del tabernáculo. Es decir, iban a entrar o estaban en ese proceso de construir el tabernáculo de reunión donde estaba o se concentraría, según las Escrituras, la misma presencia de nuestro Dios. Esta consagración requería que la tribu de Leví fuese considerada aparte, no contado con este censo de hombres listos para la batalla. El censo de los hijos de Israel, ¿sí? Al revisar la forma en la que fue realizado, en este censo nos encontramos con un detalle sobre la composición y el liderazgo de cada tribu. El Señor mismo escogió a líderes de cada tribu, es decir, no fue a Moisés el que se le ocurrió. Dios mismo estableció a quienes estarían como líderes, a manera de llamamiento. Así que luego nos informa este libro el número de integrantes de cada una de ellas. Eso lo podemos ver en Números capítulo 1. Nos llama la atención el gran número de integrantes de la tribu de Judá. Era la más numerosa y el número era casi igual a la tribu de José. Al contar a la tribu de José, el censo se hizo por separado. ¿Por qué? Este es un detalle importante. Como dos subtribus componentes. ¿Cuáles tribus eran esas? La tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Así que nosotros en este proceso podemos encontrar que para Dios son importantes los números. En este pasaje de la Escritura podemos nosotros darnos cuenta que aunque no fueron contados niños y mujeres, eran parte del plan de Dios. Viajaban con todo hacia la tierra prometida, porque su tierra prometida no era el desierto, su tierra prometida era la que Dios ya les había dado. Así que estudiar el libro de Números nos puede ayudar a comprender mejor cómo Dios dirige a su pueblo. Así que entendemos también que Dios es un Dios de orden, un Dios que le interesan los números. Así que es por eso tan importante que le seamos fiel a Dios. Es cierto, como dije al principio, el pueblo de Israel, en lugar de contestar con fe, con gratitud, con obediencia, respondió de todo lo contrario. Así que serle fiel significa que podremos gozar de las promesas y bendiciones que Dios tiene para nosotros. Así que, ¿cómo podemos crecer espiritualmente? Tenemos que observar lo que la palabra del Señor nos dice. Así que, si hay dificultades en la vida, podemos ir a Números y ver cuántas dificultades tuvo el pueblo de Israel, pero aún así recibió la promesa que el Padre le estaba dando. Dificultades de la vida,
las promesas de Dios se cumplen cuando somos obedientes. Así que los invito a seguir viendo estas pequeñas cápsulas acerca del trato de Dios con su pueblo, aun a pesar de su desobediencia. Podemos encontrar también algunas otras frases muy importantes que veremos en la siguiente cápsula. Dios les bendiga.